Bendito Dios, gracias Señor. Gracias Padre porque tú eres un Dios fiel, Señor. Cuántas semillas han sido repartidas, Señor, y cuando llegan a un terreno, Padre, tú las haces germinar, Señor. Es tu obra, Padre, no la nuestra, Señor. Ayúdanos esta mañana a mirarte a ti, Señor, no al hombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a no mirar a quien predica, Señor, sino tu palabra, Señor, tu bendita palabra. Allí hay poder, Señor, en tu evangelio, Señor. Ahí está esa dinamita que hace en nuestro corazón estallar y transformarnos, Señor. Y te vemos cada día, Señor, y cada instante de gloria en gloria te veo, Señor. Día a día, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por cada vida que está presente porque tú las has traído, Señor. Gracias, Padre, porque vamos a hablar de tu palabra, Señor. Y vamos a verte el día de hoy. Porque un tiempo en la palabra, como decía mi hermano Raúl, es un tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito Dios. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu escritura, Señor. A pesar de mis torpezas, Señor, de mi debilidad, hazte tú fuerte, Señor. Gracias, Padre. Te entrego este día, tu palabra, Señor, para que cada corazón y cada mirada vayan hacia ti, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Llévanos, Padre, al arrepentimiento siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Les pido la mayor concentración. Vamos a ir, como ustedes saben, estamos en el Evangelio según Marcos. Y hoy día nos toca el capítulo 6. En el capítulo 6, el título de la prédica que le he puesto es Creer, proclamar y sufrir por Cristo. El texto que vamos a leer hoy día, nos toca el capítulo 6, empezando, es del 6, versículo 1 al 29. Y acá hay un versículo clave que desde el comienzo Jesús va y lo dice, ¿no? Arrepentíos. Porque acá en Marcos 6:12 dice, y salieron predicaban a los hombres que se arrepintieran. Amén. Es clave el arrepentimiento. Y vamos a ver 3 puntos donde tenemos 3 preguntas que va a responder el texto. El primer punto es el rechazo en Nazaret, el rechazo de Jesús en Nazaret. Y ahí vamos a responder una pregunta que dice, ¿cómo es posible conocer a Jesús y aún así rechazarlo? La segunda pregunta, que viene la misión de los 12, viene a responder una pregunta, ¿qué significa cumplir nuestra misión hoy? Y por último, vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Y vamos a responder a una tercera pregunta que es, ¿qué sucede cuando la gente rechaza la verdad de Dios? Amén. Y para eso voy a hacer una introducción para ponernos en el contexto. Ya hemos visto 5 capítulos, pero entiendo que no todos recordamos, no todos estamos siempre en las prédicas, variamos, algunas veces venimos, otras no venimos, y eso nos hace un poco perdernos del tema, aunque deberían estar leyendo siempre la palabra de Dios. Y estamos leyendo Marcos y estamos siguiendo paso a paso este evangelio. Entonces todos deberíamos estar en el mismo espíritu. Y como les decía, la introducción es,
cuando abrimos el Evangelio de Marcos, encontramos una declaración poderosa desde el primer versículo. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y viene el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde allí, Marcos no nos quiere dejar dudas. Jesús no es un maestro, hermanos. No es simplemente un hacedor de milagros. Es el Hijo de Dios con toda autoridad. Del capítulo 1 al 5 ya hemos recorrido escenas impresionantes. Vimos a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios y hasta resucitar muertos. Lo hemos escuchado perdonando pecados, algo que solo Dios puede hacer. Lo vimos enseñar con autoridad que nadie había tenido antes. Pero junto a estos momentos gloriosos, también vimos cómo el rechazo fue creciendo. Los líderes religiosos comenzaron a mirarlo con desconfianza, con envidia, con dureza de corazón. No podían negar sus milagros, pero tampoco estaban dispuestos a reconocerlo como el Mesías. En el capítulo 5 conocimos a 3 que sí tuvieron fe en él. El endemoniado gadareno, liberado del poder del mal, una mujer enferma por 12 años, sanada por solo tocar su manto con fe, un padre desesperado, Jairo, que creyó en Jesús aún cuando le dijeron que su hija había muerto. 3 ejemplos de fe verdadera. Pero, y aquí está el contraste, hermanos. La mayoría de la gente no creyó. Ellos seguían milagros, querían ver señales, pero no querían reconocerlo como su Salvador. Y ahora llegamos al capítulo 6, hermanos. Marcos abre una nueva sección, mostrándonos 3 escenas, cada una con una respuesta distinta al mensaje de Jesús. Su propia gente los rechaza en Nazaret, el lugar donde había crecido. Sus discípulos son enviados con poder y autoridad y anunciar el arrepentimiento. Y el giro dramático, Juan el Bautista muere por ser fiel a la verdad de Dios. Estas 3 escenas, hermanos, forman una unidad. No son hechos aislados. Como si Marcos quisiera ponernos un espejo delante y preguntarnos en esta mañana: ¿cómo vas a responder tú a Jesús? Qué buena pregunta. ¿Con rechazo, como los de Nazaret? ¿Con fidelidad en la misión, como los 12 discípulos? ¿O con valentía hasta la muerte, como Juan el Bautista? La idea central de este pasaje es clara, hermanos. Dios nos llama a no rechazar a Cristo, a cumplir nuestra misión con valentía y a estar dispuestos a sufrir por la verdad. Hoy quiero, hermanos, invitarlos a que recorramos este texto juntos, y que dejemos que la palabra nos confronte. No me miren a mí, hermanos, miren la palabra, porque puede ser que algunos aquí conozcan mucho de Jesús,
pero no le estén, pero le estén alejando de sus vidas. Puede ser que otros estén luchando con el temor de hablar de Cristo. Y puede ser que otros necesiten renovar su decisión de ser fieles, aun si eso cuesta el rechazo o sufrimiento en nuestras vidas. Y eso nos lleva al primer punto donde decimos el rechazo en Nazaret. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pregunta que responde este texto: ¿cómo es posible conocer a Jesús y aún así rechazarlo? Y veamos el texto. Vamos a esta exposición del texto. El verso 1 dice: Jesús regresa a Nazaret, el pueblo donde creció. Va acompañado de sus discípulos. Imaginemos, hermanos, la escena. La gente lo conocía de niño. Lo había visto trabajar como carpintero. Sabía quién era su madre, sus hermanos y sus hermanas. Humanamente, hermanos, podríamos pensar: aquí es donde Jesús será mejor recibido, porque es de los suyos. Pero no fue así. El versículo 2 dice: llega el sábado y enseña en la sinagoga. Todos quedan sorprendidos por su sabiduría y los milagros de los que habían oído. Pero pongamos atención, hermanos. La sorpresa no los lleva a creer, sino a cuestionar. En lugar de reconocerlo como el Mesías, lo reducen al carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón. En otras palabras, hermanos, ¿quién se cree que es? Le estaban diciendo. Lo conocemos demasiado bien para creer en él. Qué tremendo. Lo que debería haber sido un privilegio, hermanos, conocerlo de cerca, se convirtió en una excusa para rechazarlo. Excusa para rechazarlo. Jesús les recuerda un principio eterno. En el 6:4, no hay profeta sin honra en su propio pueblo. ¿Cuál es el trasfondo bíblico, hermanos? Profecías, los profetas siempre han sido rechazados. Jesús identifica
con la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento cuando ve esto. José, en Génesis capítulo 37, fue vendido por sus propios hermanos porque no creyeron en los sueños que Dios le había dado. Moisés, en Éxodo 2:14, en Números capítulos 16, su propio pueblo cuestionó su autoridad y preguntaban: ¿quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? En Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 8, habla: el pueblo pidió un rey, rechazando así a Samuel, pero en realidad estaba rechazando a Dios mismo. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, fue considerado el perturbador de Israel por Acab, cuando en realidad hablaba la verdad de Dios. En Jeremías, capítulo 11, versículo 21 y capítulo 20, versículo 2, no los voy a leer estos versículos, es para que los lean, hermano. Fue perseguido y azotado por profetizar el juicio de Dios, incluso por sus propios paisanos. Con estos ejemplos, Marcos nos está mostrando que el rechazo de Jesús no es una excepción, sino la norma para los enviados de Dios. La gente, Jesús y el rechazo en Nazaret, podemos decir que la gente no pudo negar, porque no pudo negar sus milagros ni su sabiduría. Pero dijo: ¿no es este el carpintero y el hijo de María? Los descalificó por su origen humilde, por la familiaridad, por creer que conocían todo de él. En realidad, lo que les incomodaba no era el oficio ni su familia, sino su autoridad divina. Y aquí podemos ver algunos ejemplos que nos acercan a esta realidad. Hoy sucede lo mismo con nosotros. Cuando una persona se convierte y comienza a seguir a Cristo, muchas veces los primeros en resistirse son nuestros propios familiares. Ahora que eres cristiano, dicen, ya no eres el mismo. Te lo dicen en tu cara: ¿quién tú crees? ¿Tú? ¿Quién te crees tú para decirnos cómo voy a vivir yo? Y eso nos pasa. Cuando nosotros conocemos la verdad, y es lo que les decía, no me miren a mí, miren la palabra. Porque si miran mis defectos, van a frenar la bendición de Dios que quiere darles. Y eso es lo que nos pasa en la familia. Cuando exhortamos a alguien de la familia, te dice: ¿quién te crees vos? Yo te voy a hacer caso a vos. Yo te conozco desde chico. Yo sé quién eres. No estoy hablando con mi autoridad, hermanos. Estoy hablando con la autoridad y el poder de Cristo. Y frenamos esa bendición. A veces en el trabajo o en el vecindario, la gente nos mira con desconfianza porque nos conoce desde antes y piensan: ¿y ahora este qué se cree? Esa familiaridad genera, hermanos, incredulidad. Y muchas veces frena lo que Dios podría hacer en medio de ellos. Tal como ocurrió en Nazaret. Y no pudo, dice, allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y se maravilló
se maravilló de su incredulidad. No fue la falta de poder de Jesús, no, sino la falta de fe en la gente lo que limitó la bendición. Y esto es una aplicación directa para nosotros. Incredulidad frena bendición, hermanos. No porque Dios sea incapaz, sino porque Él ha determinado obrar por medio de la fe. La fe es un medio. Donde no hay fe, no se disfruta de la plenitud de su gracia. Familiares difíciles, ¿verdad? Tenemos. Si tus parientes rechazan tu fe, no te sorprendas. Le pasó a los profetas y le pasó a Jesús. Esto es un llamado a perseverar, hermanos. Aunque nos rechacen, sigamos mostrando el carácter de Cristo. No es nuestro carácter, es el carácter de Cristo. Porque algunos que hoy están dudando, mañana creerán al ver la fidelidad. Y vienen preguntas para cada uno de nosotros. ¿Estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por incredulidad? ¿Estamos rechazando al Señor en silencio como los de Nazaret? Aunque nunca hablaríamos mal de Él. En resumen, hermanos, el rechazo de los cercanos es doloroso, pero no es nuevo. Lo vivió Jesús mismo. La incredulidad cierra puertas a la bendición, pero la fe abre camino para que el poder de Dios se manifieste. Se manifieste. Los versos 5 al 6 dice: como resultado, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, salvo sanar a algunos pocos enfermos. Y saben qué, hermanos, acá dice: Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Y aquí hay varias cosas que podemos ver, porque si no hurgamos la palabra no vemos. Y son varios aspectos. Primero, un contraste sorprendente. Normalmente, hermanos, los evangelios, lo que se maravilla Jesús se maravilla por la fe de las personas. El centurión, por ejemplo, ni aún en Israel he hallado tanta fe cuando lo veas, centurión. Lo hemos visto en Jairo, lo hemos visto en la mujer que sangraba por 12 años. La mujer sirofenicia. Oh mujer, grande es tu fe, dice en Mateo 15:28. Pero aquí en Nazaret, lo que sorprende a Jesús es lo opuesto, su incredulidad. Eso es fuerte, hermanos, es fuerte. El Hijo de Dios, que todo lo sabe, se detiene y queda sorprendido. No por la fe, sino por lo poco que confiaban en Él. Otro aspecto es ver la tragedia de la incredulidad. La incredulidad no niega las obras de Jesús, pero limita en nuestras vidas, nos limita. Ellos oyeron su sabiduría, vieron sus milagros, pero no creyeron en Él. Como resultado, no pudo hacer allí ningún milagro. No porque Jesús, lo hemos dicho, hubiera perdido su poder, sino porque Dios obra en respuesta a la fe. La incredulidad cierra las puertas de la bendición, hermanos. Y esto es una confrontación para nosotros el día de hoy. ¿Qué maravilla a Jesús cuando nos mira a nosotros, hermano?
¿no se estará maravillando qué incrédulos son? Nuestra fe, aunque pequeña, pero es genuina. ¿O nuestra incredulidad está disfrazada de religiosidad? No porque venga acá no voy a ser incrédulo. No porque lea su palabra no soy incrédulo, porque ellos escucharon. A veces no hablamos mal de Jesús como en Nazaret, no hablaron mal, pero lo mantenemos lejos de nuestras decisiones, de nuestro día a día, de nuestros problemas, de nuestras prioridades. Decimos creer, pero en la práctica actuamos como si Él no fuera suficiente. Es una aplicación directa a nosotros. La incredulidad no solo fue un problema de Nazaret, puede ser nuestro también hoy. Cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en su poder, estamos haciendo eso. Cuando oramos sin esperar respuesta, hermanos, Él no deja una oración sin respuesta. ¿Cómo oramos? ¿Por cumplir? Cuando escuchamos su palabra, pero no lo obedecemos. No, esto no, esto sí, esto no. Y entonces, lo más doloroso es Jesús se maravilla de nuestra falta de fe. Y la obra que Él quiere hacer en nosotros es estorbada. No puede. Este es un llamado a mi corazón, porque la prédica es para mí primero. Y traigo lo que Él está hablando en su palabra. Hoy debemos preguntarnos, ¿se maravilla Jesús de mi fe o de mi incredulidad? ¿Estoy cerrando la puerta a lo que Él quiere hacer en mi vida? Hermanos, creer no es solo hacer cosas o hablar de Jesús, es confiar en Él, es descansar en Él con todo nuestro corazón. No confíes en tu corazón, no confíes en tus decisiones. No, el corazón es lo más perverso que tenemos. Por eso nos ha dado Él un nuevo corazón, al cual tenemos que ver ese corazón, no el nuestro. Y en conclusión, en este punto, hermanos, la mayor tristeza no es que el mundo rechace a Jesús. El mundo ya lo rechaza a Jesús, no lo ve. Por eso vamos y predicamos, para que les abra los ojos. Pero la mayor tristeza no es el mundo que los rechaza a Jesús, como les decía, sino que los que creemos conocerlo, vivimos sin fe en Él. Eso es lo más triste. Todo esto, todo lo que está hablando Marcos, nos está llevando a la cruz y a la resurrección. Jesús es rechazado por los suyos en este caso. Este rechazo anticipa la cruz de Cristo. El desprecio de Nazaret no fue un hecho aislado, fue el inicio de un patrón. Sus paisanos, su propio pueblo lo rechazó. Los líderes religiosos lo acusaban. Sus discípulos lo abandonarían. Todo esto prepara el camino hacia el rechazo supremo en la cruz, cuando su propio pueblo lo entrega a los romanos para ser crucificado. Eso está en Marcos 15, del 13 al 14. Jesús no solo es el carpintero, hermanos,
el carpintero de Nazaret, sino es el siervo suficiente, es el siervo sufriente, como dice Isaías en el capítulo 53. Es despreciado y desechado entre los hombres. El rechazo en su tierra es un eco temprano de lo que está hablando Marcos, de la vergüenza y el rechazo que caería en el Gólgota. La incredulidad es confrontada en la resurrección de Jesús. Así como en Nazaret no creyeron en él, también después de la cruz los discípulos tuvieron incredulidad, no creyeron ante la noticia de la resurrección, o creyeron, ellos ya sabían, pero no creyeron. Es el mismo Jesús que se maravilló de la incredulidad en Nazaret, tuvo que reprenderlos con dureza de corazón a los suyos después de resucitar. Pero en la resurrección, hermanos, y esto es importante verlo, ocurre lo opuesto. Donde había incredulidad en la resurrección, ahora hay poder transformador, ¿sí? Cuando Él estaba vivo, no había ese poder transformador. Cuando Él muere, es distinto. Hay un poder transformador. Los que antes dudaban, ahora predican con valentía. Esto está en Hechos 2:32, sus apóstoles. Los que dudaban ahora predicaban con valentía, porque han sido transformados por su resurrección. La incredulidad de Nazaret queda contrastada con la fe de la iglesia primitiva, dispuesta a dar la vida por el resucitado, transformados. Esa es la bendición. Todo va a la cruz y a la resurrección. La conexión con Hechos, hermanos, hacia atrás y hacia adelante, es que en Hechos vemos claramente que lo que empezó en Nazaret llegó a la cruz y de ahí a la misión. En Hechos 2, 22, 23, Pedro predica que Jesús fue rechazado, entregado y crucificado por manos de inicuos, pero que Dios le levantó de los muertos. En Hechos 4:11 Pedro cita el Salmo 118 aplicándolo a Jesús. La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo. En Hechos 13:27 dice, Pablo recuerda que en Jerusalén los que habitaban y sus gobernadores no le conocieron a él. ¿A quién? A Jesús. Ni las palabras de los profetas. ¿Por qué? Porque le rechazaban. Pero el condenado lo cumplió, ¿dónde? En la cruz, muriendo y resucitando. Es decir, el rechazo de Nazaret es un anticipo del rechazo en Jerusalén, y la cruz es el clímax de esta incredulidad. Pero la resurrección es la victoria definitiva de Dios sobre la incredulidad humana. Y aquí nos viene la confrontación. Si Nazaret rechazó a Jesús porque lo conocían demasiado, Jerusalén lo rechazó porque no lo conocían suficiente. Unos porque lo conocían mucho y otros porque no lo conocían suficiente. En ambos casos, la incredulidad cerró puertas. Pero en la cruz y en la resurrección, Dios abrió la puerta que nadie ahora puede cerrarla, hermanos. La salvación para todo aquel que cree. Que cree.
¿Estoy viviendo en incredulidad, limitando a Cristo en mi vida? ¿O estoy abrazando la cruz y la resurrección en mi día a día, confiando en el poder del Evangelio? ¿Me predico el Evangelio cada día, en cada decisión? Nazaret nos recuerda que la incredulidad conduce al rechazo. La cruz muestra el costo máximo de este rechazo. La resurrección abre el camino de la fe que vence toda incredulidad. Como le dijo a Jairo, solo cree, solo cree. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la misión de los 12. Y voy a leer del versículo 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es lo primero. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pregunta que responde el texto: ¿qué significa cumplir nuestra misión hoy? Y veamos el texto, su exposición. Jesús llama a los 12 y los envía de dos en dos. No van solos, van acompañados y respaldados por la autoridad de Cristo. Les da poder, porque les da poder sobre los espíritus inmundos. Esto muestra que la misión no depende de nuestra habilidad, no, sino del poder de Jesús. Y les dice no llevar pan, ni alforja, ni dinero. El contexto inmediato, una misión contracultural, ¿sí? Jesús envía a los 12 de dos en dos para anunciar el reino. En la cultura judía, hermanos, el viajero prevenido llevaba 3 cosas básicas: pan, alimento suficiente para el camino; alforja, bolsa de viaje, a veces usada por mendigos; dinero para comprar lo necesario. Jesús les dice que no lleven nada de eso, solo lo mínimo. Un bastón para sostenerse en el camino, sandalias para resistir largas caminatas, una sola túnica, ropa simple, sin lujos, sin cambio de repuesto. Es una orden que choca a nuestra lógica humana. Van a trabajar, pero sin asegurarse con qué recursos humanos. La enseñanza que le estaba dando Jesús a los discípulos era: confíen, confianza total, dependencia total de Dios. Deberían aprender que el éxito de la misión no estaba en los recursos materiales, sino en el poder de Dios y en la autoridad de Cristo.
La humildad, al no llevar provisiones extras, mostraba que no eran comerciantes ni oportunistas, sino siervos que confiaban en la hospitalidad que Dios movería en las personas. Libertad de cargas, hermanos. Cuanto menos llevaban, más ligeros y disponibles estaban para obedecer. No iban cargados de cosas, mochila, maleta, ¿qué más? Mi carpa, no. Sino del mensaje del Evangelio. Eso era lo importante. Una lección realmente pedagógica. Jesús los estaba entrenando. Más adelante en Lucas 22:35, Él les recuerda este momento y les dice, ¿os faltó algo? Y miren la respuesta, y ellos respondieron, nada, nada. Era la confirmación de Dios que nunca falla en sostener a los que envía. ¿Cuál es nuestra aplicación, hermanos, con hoy? La misión de la iglesia no depende de los recursos humanos, no depende de nosotros, es la obra de Dios, es su obra. No es dinero, no es logística, ni las estrategias lo que transforman los corazones, sino el poder del Evangelio. Como dicen Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, Dios nos llama a vivir una fe práctica, andar ligeros, hacer lo que Él nos ha encomendado. Muchas veces queremos garantías, hermanos, antes que obedecer. Más dinero, más tiempo, más capacitación. Pero Jesús nos muestra que podemos comenzar a servir con lo que tenemos, porque Él se encarga de suplir todo lo que falta. Es un testimonio de confianza. Cuando no vivimos obsesionados con la provisión material, mostramos al mundo que creemos en un Padre que cuida de nosotros. Cuando nos comportamos igual que el mundo, entonces no hay diferencia. En Mateo 6 del 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en el cielo sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Le crees, hermano? ¿Le creemos? ¿En qué áreas de nuestra vida exiges llevar pan, alforja y dinero antes que obedecer? ¿Estás postergando la obediencia de Dios, esperando sentir que todo está bajo tu control? Hermanos, por eso no nos distinguimos de este mundo. Por eso las iglesias no se distinguen de este mundo, porque son las primeras en tener activos, las primeras en afanarse, en tener un lugar. No está nuestro afán ahí, para nada. No queremos tener, porque eso nos va a afanar, nos va a distraer. Vamos a tener que cuidar lo que es mío. No es mío, es de Él. Por eso estamos acá y Él nos sostiene
¿Cómo? No sé. Pero Él lo hace con fidelidad. Hemos venido a predicar el Evangelio, no a hacernos millonarios con millones de activos. No. Hermanos, yo sé que choca esto, pero es la verdad. Nos hemos llenado de actividades y estrategias humanas para atraer a la gente, porque no creemos en el poder del Evangelio. No creemos en Él. Lo conocemos, pero no creemos en Él. Es una confrontación directa. Lo esencial en la misión no era lo que llevaban en la mano, sino a quién llevaban en el corazón. Jesús quería que entiendan y que nosotros entendamos que cuando Dios envía, también provee. Cuando Dios envía, también provee. Jesús los prepara para el rechazo. Versos 10 y 11. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, deberían sacudir el polvo de sus pies. Este gesto en el contexto judío significaba: ustedes han rechazado el mensaje de Dios y por eso quedan bajo juicio. Tremendo, tremendo. Qué contraste, hermanos. Algunos recibían la buena noticia y otros rechazan, como hoy. Los discípulos cumplen la misión, predican que la gente se arrepienta, expulsan demonios, sanan enfermos. La misión no era solo palabras, sino también actos de poder que confirmaran el mensaje. Y eso va hacia la cruz y hacia la resurrección. Esta mención anticipa lo que sucederá después de la resurrección, la gran comisión. Así que los 12 fueron enviados a predicar en ese tiempo primero a Israel. Después Jesús enviará a toda su iglesia a predicar a todas las naciones. Hoy estamos en ese tiempo. La base sigue siendo la misma, hermanos. Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. En Mateos 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto viene a nosotros. Nuestra misión hoy también es proclamar el Evangelio. No es un evento, es día a día, es para nosotros mismos. Hay aspectos en esa época que eran únicos para los 12 discípulos. No llevar provisiones, ir solo a los judíos, pero hoy los principios son permanentes. La dependencia en Dios continúa, hermanos. Eso no ha cambiado. Deberíamos depender de Él. No confiar en nuestros recursos, como les he dicho, sino en el poder de Dios. La fidelidad en el mensaje continúa. El Evangelio no es entretenimiento. El Evangelio no es un show. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe. No puedo ir yo a hablar a nadie y decir: Dios te ama. Es una verdad a medias, hermanos. Primero llamo al arrepentimiento. Tengo que confrontarlo con su pecado para que vea a Cristo. No quiero que se sienta cómodo. No quiero que me diga: qué buen tipo eres, tú realmente amas. No, yo amo. El que ama disciplina, el que ama muestra, el que ama corrige. Eso es amor. Es claro, hermanos. El reino de Dios ha llegado. El Rey está presente. Arrepentaos y creed. Desde el principio. Hermanos, tenemos que aprender mucho y mirar la palabra
para volver a ser lo que era la iglesia. Le hemos convertido, la iglesia ha entrado, el mundo ha entrado a la iglesia. No nos damos cuenta, hermanos, pero estamos llenos de cosas del mundo, repletos. Yo hablaba ayer con mi esposa y le decía sobre una actividad que se lo hace en un ámbito religioso o de cristianismo, donde tienen una mascota y dicen, le vamos a hacer cumpleaños a la mascota. ¿Qué? ¿Qué? ¿En nombre de quién? Pero es una actividad que está en los libros. ¿Cómo? Todo lo que yo haga o compre o haga para ese peluche es un sacrificio, es un ídolo, por amor a Dios. Y decimos como el becerro es que lo hacemos para Dios. No, estoy hablando de un ámbito cristiano, entre comillas, pero no nos damos cuenta, no es por maldad, sino es porque no revisamos la palabra de Dios y no estamos celosos de la palabra de Dios. No entendemos lo que Él quiere y no entendemos lo que Él es adorarlo al Rey de Reyes. No entendemos cuando Moisés les dijo, vayan a hablarle a Dios, y Él les dijo, no, yo no voy a ir. Tengo temor, anda tú vas a ser el representante. Pero hoy día no tenemos temor. Hoy día traemos cualquier cosa a nuestros corazones. ¿Cuántos ídolos tenemos acá en nuestros corazones? ¿Cuánto no perdonamos acá en nuestros corazones a nuestros hermanos? ¿Cuántos sufren de ansiedad acá, haciéndose un ídolo más? Es que no creemos en Él. No creemos en Él. No creemos en Él. Y Jesús se sigue maravillando y dice, no creen en mí. Y esto nos lleva al tercer punto, la muerte de Juan el Bautista. Y voy a leer del 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o algo de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te daré. Y le juró, todo lo que pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.
Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en su sepulcro. Pregunta, hermanos, ¿qué sucede cuando la gente rechaza la verdad de Dios? Y el texto es claro, la conciencia de Herodes lo atormentaba. Oye de Jesús y piensa, es Juan el Bautista resucitado. Aunque Juan ya estaba muerto, su mensaje seguía vivo en la mente de Herodes. El pecado no confesado, hermanos, siempre persigue a la conciencia, siempre. El ministerio fiel de Juan. Juan había confrontado, había hecho lo que tenía que hacer, había confrontado a Herodes porque vivía con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes lo encarceló, pero lo respetaba y hasta lo escuchaba con gusto, dice. Eso lo hemos leído en el texto. Sin embargo, escuchar no es lo mismo que obedecer, hermanos. No es lo mismo. La falta de arrepentimiento dejó a Herodes atrapado en su pecado. Herodes, el que escuchó, pero no obedeció. Esta es una reflexión profunda, hermanos. El relato de Herodes y Juan el Bautista es sobre una tensión terrible. Tener la voz de la verdad delante de ti y preferir tu pecado y no obedecer. Qué tremendo. Herodes escucha a Juan, lo respeta, le tiene cierto temor, pero no se dejó transformar por la palabra. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo que oímos la verdad y la ignoramos? Hay varios aspectos que tenemos que ver en esto y rápidamente los vamos a ver. ¿Qué muestra el texto sobre Herodes? Escucha y respeto, dice. Herodes oía a Juan con gusto y lo protegía de cierta manera. Juan lo confrontó claramente por su relación con la esposa del hermano. Conciencia no confundida, sino impotente. Herodes reconocía que Juan era justo y santo. La palabra tocaba su conciencia, incluso lo asustaba. Pero no hubo un arrepentimiento sincero. A pesar de la convicción de quién era Juan, no hubo cambio decisivo. Prefirió mantener su posición social y su relación inmoral, su pecado. Cobardía pública. Al final, por vanidad y presión social, prometió algo imprudente delante de sus invitados y permitió la ejecución de Juan. Las razones humanas, hermanos, que tenemos y espirituales por las que escucho y no obedezco es el amor al pecado. No hay más. Herodes disfrutaba la relación ilícita. El corazón puede escuchar la corrección y al mismo tiempo aferrarse a mi deseo. La voluntad optó por el placer antes que la verdad. Miedo al costo social y pérdida de estatus. Tenía miedo el qué dirán en la corte.
Su promesa delante de los invitados demuestra que la opinión pública pesó más que la voz de Dios. Orgullo y autoimagen. Un hombre que cuida su honor no sacrificará fácilmente su imagen pública, aun si eso cuesta la obediencia. Ahí hay una voluntad debilitada, una cobardía moral. No fue valiente. Y verdaderamente no fue valiente en sostener lo que creía o lo que le agradaba escuchar. En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada uno de nosotros sabemos lo que debemos hacer. ¿Lo hacemos? Y si no lo hacemos, estamos pecando. Hay una doble moralidad. Se puede mantener una pieza de religiosidad, escuchar al profeta, escuchar lo que estoy hablando yo hoy día como predicador, y al mismo tiempo guardar mi vida de pecado. Qué tremendo. En otro compartimiento, la palabra no integra al corazón dividido, no va, está dividido. Hay una inercia y endurecimiento gradual del corazón, hermanos. Repetidos compromisos con el pecado calcifican nuestra conciencia hasta que ya no respondemos como antes. Si yo no perdono, hermanos, eso me va a calcificar mi conciencia. Si yo no veo mi pecado y lo sigo haciendo, va a calcificar y me voy a justificar después. Hay lecciones teológicas acá. Por eso es importante la espiritualidad. El oír no es lo mismo que obedecer, hermanos. La Biblia distingue claramente que el oír la palabra y el practicarla son dos cosas. En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos vosotros mismos. Nos engañamos, eso hacemos. Mi conciencia la apaciguo, ya he escuchado la palabra de Dios, ya estoy bien. Obedecela. Herodes oyó, no obedeció. Esa diferencia define la salud espiritual, define nuestra salud espiritual. La conciencia despierta puede ser silenciada por la voluntad. Que la conciencia diga la verdad no garantiza la sumisión del yo. El pecado convence a la voluntad de callarla. Tenemos que, hermanos, esto nos llama a ver cómo estamos oyendo, si estamos obedeciendo. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿En qué área de nuestra vida estoy escuchando la palabra, pero no la estoy obedeciendo? ¿Qué Herodías me está manipulando? ¿Qué presiones sociales? ¿Qué miedo por el qué dirán? ¿Qué garantías personales me están llevando a no obedecer? Debe haber un arrepentimiento genuino. No basta sentir remordimiento, hermanos. Debe haber una decisión práctica de apartarse del camino, confesándolo con palabras y actos. Esto rompe la complicidad y los lazos. Si una relación o situación alimenta el pecado, debemos tomar los pasos correctos para separarnos definitivamente.
Debemos buscar a nuestra comunidad, no enfrentar solos la tentación, pedir rendición de cuentas a los hermanos maduros. Para eso estamos. Rindamos cuentas. ¿Cómo estoy en mi matrimonio? ¿Cómo estoy en mi día a día? ¿Estoy peleando? ¿Con qué pecado estoy peleando? Me sorprendería que me digan que con ninguno. Peleo todos los días con un pecado y debo ser transparente con alguien. Debo confesarlo. Reemplazar la voluntad con la obediencia. Convertir el escucho, pero no hago, en un plan pequeño y concreto. Obedecer la primera cosa que el Espíritu muestre. Oración, restitución, hablar, confesar, alimentar la gracia con práctica. Las disciplinas espirituales que nos ha dejado la palabra. La oración, la lectura de la palabra, el servicio, la obediencia cultivada fortalece la voluntad. Si yo no me expongo a la palabra, hermanos, y solo vengo los domingos a escuchar la prédica, me estoy mintiendo. Si yo no oro, hermanos, no por religiosidad, sino por necesidad, porque necesito de Él, entonces voy a oír y no lo voy a obedecer. Y eso es lo que pasa. No nos contentemos con escuchar de Jesús o a Jesús. Si la palabra nos toca, deja que dirija tus decisiones. No llegues al punto en que la conciencia se adormezca. Decidamos hoy obedecer. Decidamos obedecer, hermanos. Si no, estamos haciendo lo mismo que Herodes. Tal cual. Sabemos mucho de Jesús. Sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tengo miedo, tengo vergüenza, tengo miedo de exponerme. No es que qué van a decir. No es que me encanta mi pecado. Me encanta. No puedo dejarlo. Es un ídolo. En resumen, hermanos, y ya para concluir, los 3 cuadros de Marcos, Jesús rechazado en su tierra, su propia gente lo despreció por familiaridad y falta de fe. Los discípulos fueron enviados, Jesús comparte su autoridad y les da una misión para proclamar, sanar y depender de Dios. La muerte de Juan el Bautista. Juan es un ejemplo de fidelidad hasta la muerte, mientras Herodes representa la cobardía y esclavitud del pecado. La idea central se confirma. No rechacemos a Cristo. Cumplamos la misión con valentía y estemos dispuestos a sufrir por la verdad. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Bendito Dios, bendito Dios. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Cada uno de nosotros, Padre, sé que ha sido confrontado con esta palabra, empezando de mi persona, Señor. Aquí nadie es inocente, Señor. Nadie es ingenuo porque todos conocemos tu palabra y la escuchamos domingo tras domingo y en los estudios que tenemos en la semana. Y esperemos que estemos leyendo la palabra cada día y orando y haciendo lo que tú nos has mandado, exponiéndonos a ti para conocerte más. Pero no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Perdónanos, Señor. Necesitamos tu perdón, Señor.
Necesitamos venir a ti hoy, esta mañana, arrepentidos. Yo sé que el Espíritu Santo te muestra cada una de tus falencias, tu falta de perdón, tu pecado que sigues haciéndolo, justificándolo, tu idolatría a tu supuesta santidad, a creer en tus malditas obras antes que en Jesús, en tus obras buenas. No, Señor, no queremos ser como esos fariseos, Señor, que conocían tu palabra, Señor, pero nunca te vieron, Señor. Humildemente, Padre, te entrego mi corazón. Tú nos has dado un corazón nuevo, dices en tu palabra, Señor. Muramos cada día nuestro yo, Señor. Queremos obedecerte, Señor, fielmente. Aunque el mundo nos rechace, aunque la misma iglesia nos rechace, Señor. Aunque muchos hermanos en nuestra propia iglesia diga que nos hemos vuelto legalistas, Señor. Es celo de tu palabra, Señor. Es el amor que tú has puesto en nuestros corazones, y que a un Dios santo, 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 hay que adorarlo en espíritu y en verdad, Señor. Tú eres el Dios santo, Padre. Perdónanos, Señor, perdóname si algo no he estado obedeciendo, Señor. Si sigo siendo terco en no amar a mi esposa como tú quieres que la ame. A ver tu creación en ella, Señor. Amar a mis hijos como tú me has amado. A perdonar, Señor, a quien no me ama. Amar a mi enemigo, Señor. A dejar mi pecado, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito con todo mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús.